Hola, bienvenidos a Matemáticas en Minutos. Hoy trabajaremos ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Bien, para ello empecemos con un repaso. Bueno, para resolver ecuaciones cuadráticas o de segundo grado debemos recordar lo siguiente, que cómo identificar operaciones y sus operaciones inversas, ¿sí? Diferenciar las distintos tipos de representación de ecuaciones de segundo grado cuadrática, reconocer el neutro de la suma y el neutro de la multiplicación, porque esto nos va a servir para cuando tengamos que reconocer quién es A, B y C cuando trabajemos con funciones completas. ¿Sí? Resolución de ecuaciones de primer grado, porque en algún momento vamos a tener que despejar alguna variable, entonces, bueno, recordar eso porque la vamos a estar utilizando. Y, bueno, saber identificar las constantes de una ecuación cuadrática. Es decir, las constantes que están multiplicando nuestro término cuadrático, nuestro término lineal, y saber identificar nuestro término independiente. Bueno, hagamos un repaso sobre las distintas formas que nos pueden llegar a aparecer una ecuación de segundo grado de una ecuación cuadrática. La primera, esta es una ecuación completa de segundo grado, ya que tenemos nuestro término cuadrático, nuestro término lineal y nuestro término independiente. ¿Sí? Acá quiere decir que la constante A, B y C son distintas de 0. ¿Sí? En el siguiente caso lo que vemos es que la constante C es igual a 0, es decir, que nuestro término independiente no va a existir en nuestra ecuación. También vamos a tener la siguiente representación, donde tenemos que B es igual a 0, eso es lo que nos está diciendo es que nuestro término lineal no va a estar en la ecuación. O de la forma a por x al cuadrado igual a 0, que en este caso b es igual a 0, c es igual a 0, es decir, nuestro término lineal y nuestro término independiente son igual a 0. Fíjense que en todos los casos a va a existir debido a que si a es igual a 0, lo que estamos haciendo es perder nuestro término cuadrático o de segundo grado y nos quedaría una función simple de primer grado. Entonces por eso siempre la condición que se va a pedir es que a sea distinto de 0. Bueno, para dejar más en claro esto, empecemos a hacer un par de ejemplos. ¿Sí? Resolvamos el primer caso en el que b es igual a 0, es decir, donde el término lineal no está. Entonces, en nuestra forma, podremos tener una ecuación de la forma menos x al cuadrado más 125 igual a 0. En este caso, como la x aparece en un solo término, lo que vamos a hacer va a ser despejar. Es decir, que cuando b es igual a 0, el procedimiento que nos conviene hacer es despejar la x. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que el 125, como es positivo, su operación inversa va a ser la resta, entonces lo escribimos como menos 125. El menos 5 está multiplicando, entonces va a estar dividiendo después del otro lado, por ser operación inversa. Hacemos esa división y aplicamos regla a los signos, entonces nos va a quedar 25. Y ahora la parte importante. Todo este procedimiento que estuvimos haciendo es como si fuese una ecuación de primer grado. Empezamos a despejar para encontrar esta variable sola. Ahora lo que aparece acá es una x al cuadrado. Entonces lo que nosotros en sí nos estamos preguntando es cuando x al cuadrado va a ser igual a 25. Y como estamos trabajando en los números enteros, lo que nosotros podemos notar acá, o reales, lo que nosotros podemos notar acá es que hay un número que elevado al cuadrado me da 25, en realidad existen dos. Entonces lo que nosotros nos vamos a preguntar es cuándo la raíz cuadrada positiva y negativa de 25 va a existir. ¿Está? Entonces, acá tomamos dos caminos. Uno cuando la raíz cuadrada sea positiva y nos dé 5, y otro camino cuando la raíz cuadrada sea negativa y nos dé menos 5. ¿Sí? Entonces la solución para esta ecuación van a ser dos y va a ser una x igual a 5 y otra x igual a menos 5. Sigamos con otro ejemplo. Veamos el caso en que nosotros tengamos acá, como en este ejemplo, menos x al cuadrado menos 16 igual a 0. En este caso, ¿qué pasa? Este 16 que es negativo, lo despejamos, entonces nos va a quedar positivo. Y ahora, preguntarnos cuándo menos x al cuadrado igual a 16 es lo mismo que preguntarnos cuándo x al cuadrado igual a menos 16. Entonces, acá nos tenemos que preguntar si existe algún número que elevado al cuadrado me dé negativo, es decir, nos dé menos 16. Pero ese caso no existe. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de resolver es esta ecuación de acá. Es ver cuándo x es igual a la raíz negativa, menos 16. Entonces, eso no existe en los reales. Entonces, en este caso, cuando nos quede la raíz cuadrada de un número negativo, vamos a decir que la ecuación no tiene solución en los reales. Bien, sigamos con otro ejemplo. En este caso, vamos a considerar el hecho o el caso en que c sea igual a 0, es decir, que el término independiente no exista. Entonces, cuando nosotros tenemos este caso de acá, donde tenemos menos 2x al cuadrado más 32x igual a 0, lo que tenemos que hacer es ver, como en los dos términos tenemos x, ¿sí? Y esta x está al cuadrado y esta x es lineal, yo no los puedo sumar, es decir, no puedo poner
32x y sumarlo con menos 2x al cuadrado y decir que el resultado de esto es 30x. No, porque no sabemos, porque esto es x al cuadrado y esto es x lineal. Entonces lo que nosotros debemos hacer acá, cuando tenemos un x al cuadrado y otro x lineal, lo que hacemos es sacar factor común. Entonces nos preguntamos, ¿qué valor se repite en los dos términos? En este término tenemos la x acá y la x acá, entonces lo escribimos acá afuera. Pero a su vez 32 es par y el 2 también es par. Entonces lo que yo puedo hacer es sacar también el 2 afuera. Entonces lo que nos va a quedar como factor común va a ser 2x. Y del primer término nos va a quedar solo menos x, debido a que este 2 que está acá afuera, y una de estas 2x que está en el cuadrado está acá afuera. Y esta x que está multiplicando acá va a estar acá afuera ahora, por eso es que, y 32 lo divido por 2 y me queda el 2 acá afuera, por eso es que me queda solamente el 16 acá. ¿Sí? Entonces, en realidad acá nos queda este producto de 2x por menos x más 16. Entonces este es un producto entre dos números reales, el cual me tiene que dar 0. Y un producto entre dos números reales va a ser igual a 0, ¿sí? Cuando alguno de esos dos valores sea 0. Es decir, si esta parte de acá, es decir 2x, es igual a 0, o si menos x más 16 es igual a 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver estas dos ecuaciones lineales por separado. Por eso era importante recordar cómo se resolvían ecuaciones lineales. Entonces, acá este 2 que está multiplicando, vamos a hacer 0 dividido 2, nos va a quedar 0. Entonces, una solución va a ser x igual 0. Y de acá, lo que vamos a hacer ahora es despejar la x. Entonces, el 16 como es positivo, lo despejamos como negativo, ¿sí? Ahora preguntarnos cuándo menos x es igual a menos 16, es lo mismo que preguntarnos que x sea igual a 16. Entonces acá nosotros precisamente tenemos la otra solución. Es decir, vamos a tener una solución cuando x sea 0 y otra solución cuando x sea igual a 16. Entonces, cada vez que nosotros tenemos esta forma donde nuestro término independiente es igual a 0, lo que nos conviene a nosotros es sacar factor común, ¿sí? Y después utilizar esta propiedad de números reales, ¿sí? Para poder abrir nuestros dos caminos de trabajo para poder encontrar las dos soluciones. Bien, sigamos un poco más. Ahora vamos a trabajar con la ecuación completa a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Fíjense que todas las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Siempre tienen que estar igualadas a 0. ¿Por qué? Porque nosotros de esa forma podemos utilizar la siguiente fórmula. Cada vez que nosotros tenemos una ecuación completa, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Que es la fórmula resolvente para ecuaciones cuadráticas, donde después de un procedimiento de despeje de las x acá, nos queda esta fórmula que directamente lo que nos dice es, reemplacemos los valores a, b y c identificados en nuestra ecuación completa en nuestra fórmula, que sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Pero en esta expresión que tenemos acá, la parte que está dentro de la raíz es lo que nosotros vamos a llamar discriminante. ¿Por qué se llama discriminante? Porque es el que de antemano a nosotros nos va a decir cuántas soluciones esperamos tener de esta ecuación de segundo grado. Si ese discriminante es mayor que 0, es decir, es positivo, vamos a tener dos soluciones. Entonces vamos a esperar que esa ecuación tenga dos soluciones. Si ese discriminante es igual a 0, va a tener una sola solución, ¿sí? Pero si ese discriminante es negativo, ¿qué pasa? Nos va a quedar acá la raíz cuadrada de un número negativo. Y como vimos anteriormente en los ejemplos que trabajamos, la raíz cuadrada de un número negativo no existe, entonces vamos a decir que esto no tiene soluciones reales. Esto es importante arrancar por el discriminante, porque es el que nos va a asegurar a nosotros qué camino tenemos, cuántas soluciones esperamos tener cuando terminemos de resolver la ecuación, ¿sí? Bueno, ahora apliquemos esto a un par de ejemplos. Bien. En este caso nosotros tenemos la siguiente ecuación de segundo grado. 2 por x al cuadrado menos 4x igual a 6. Como les dije recién, para poder resolver una ecuación de segundo grado cuadrática, tiene que estar igualada a 0. Entonces, este 6 que es positivo, lo paso para el lado donde están las x para que me quede con su signo cambiado. Entonces, la ecuación que nosotros queremos resolver es 2x al cuadrado menos 4x menos 6 igual a 0. Entonces, lo que hacemos ahora es identificar quién es a, b y c, donde a es la constante que multiplica el término cuadrático, b la constante que multiplica el término lineal y c la constante que no está multiplicada por ninguna x, es decir, el término independiente. Fíjense
que acá estamos respetando los signos. Si es menos 4, lo escribimos como menos 4. Si es menos 6, se escribe como menos 6. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos quién es A, B o C, ¿sí? Deberíamos reemplazarlo en la ecuación de segundo grado, resolvente de segundo grado. ¿Pero qué vamos a hacer? Analicemos el discriminante para ver cuántas soluciones esperamos tener. Entonces, reemplazamos acá en b al cuadrado menos 4 por a por c. b es menos 4, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sustituir la b por menos 4 con su signo, es decir, menos 4 al cuadrado, menos 4, que es la constante que aparece acá, por a, que es 2, que es el término cuadrático, y menos 6, que es nuestro término independiente, ¿sí? Operamos y vemos que eso nosotros da 64, y como 64 es mayor que 0, lo que nosotros esperamos tener acá son dos soluciones. Entonces, bueno, como ya corroboramos que esto va a tener solución, busquémoslas. Entonces, agarramos la fórmula resolvente, sustituimos por nuestro b, a, c y el a que tenemos el denominador, ¿sí? Empezamos a operar. Cuando nosotros operamos acá, esta parte está dentro de la raíz, ya la calculamos cuando analizamos el discriminante, ¿sí? Que era 64. Entonces a nosotros nos va a quedar, aplicamos regla de los signos acá, entonces va a ser menos por menos más, por eso es que el 4 nos queda positivo, y va a ser 4 más menos raíz cuadrada de 64 sobre 4. Pero raíz cuadrada de 64 es 8, entonces en realidad lo que a nosotros nos va a quedar van a ser los siguientes dos caminos. Cuando a 4 yo le sume 8, ¿sí? Entonces nos va a quedar 4 más 8, 12. 12 dividido 4, 3. O cuando a 4 yo le reste 8. Entonces va a ser 4 menos 8 va a ser menos 4. Pero menos 4 dividido 4 es menos 1. Eso quiere decir que las dos soluciones que nosotros estábamos esperando en un principio va a ser un x1 igual a 3 y un x2 igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, bien, sigamos con otro ejemplo. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es la siguiente ecuación. Vamos a tratar de resolverla. Entonces, como hicimos recién, agarramos la ecuación, identificamos quién es A, B o C, ¿sí? Escribimos la ecuación resolvente, la fórmula resolvente, analizamos el discriminante, sustituimos por A, B y C, ¿sí? Operamos, vemos que nos da menos 8, entonces como ya nos dio menos 8 y como nos dio menor que 0, ya sabemos que esta ecuación de acá no va a tener soluciones no reales, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que esta ecuación de segundo grado no tiene soluciones no reales, ¿sí? Directamente fíjense que no tuvimos que analizar toda la fórmula resolvente, solamente que hicimos fue analizar el discriminante y nos ahorramos un montón de pasos de resolución. Bueno, ahora resolvamos la siguiente ecuación de segundo grado, ¿sí? En este caso lo que nosotros vamos a tener va a ser la ecuación esta que está presentada acá. Entonces está como desordenada, podríamos decir, porque no está escrito nuestro como el término de mayor grado primero, nuestro término lineal segundo y nuestro término independiente al final. Entonces lo que vamos a hacer es ordenarlo para de ahí poder identificar quién es A, B o C, ¿sí? De ahí escribimos nuestra ecuación de segundo grado, tomamos el discriminante, sustituimos el discriminante, buscamos el resultado que nos da el discriminante, y en este caso el discriminante a nosotros nos da 0. Como el discriminante nos da 0, lo que nosotros esperamos tener ahora es una ecuación, una única solución. Entonces, agarramos ahora y sí, tomamos la ecuación y sustituimos todos en la ecuación. Entonces, tomamos esta fórmula, la fórmula resolvente, sustituimos por cada uno de los valores A, B y C y empezamos a operar. Así como habíamos dicho, el discriminante, la parte que está dentro de la raíz era 0, entonces directamente cambiamos por 0. Y acá lo que nos da es que la raíz cuadrada de 0 es 0, entonces por más que tomemos cualquiera de los dos caminos acá, la cuenta que nosotros tenemos que resolver en sí es menos 6 dividido 6, que eso a nosotros nos va a dar, que es menos 1. Entonces el valor que nosotros estamos buscando de x es menos 1. Bueno, capaz se pregunte si este método se puede utilizar para resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática o de segundo grado. Y sí, la verdad sí se puede utilizar, ¿sí? Pero hay que tener varias consideraciones. Supónganse, si nosotros tenemos el caso como el que vemos acá, donde tenemos x al cuadrado más x más 3, acá tenemos que tener en cuenta que multiplicando mi término cuadrático hay un 1, por eso a va a ser 1, multiplicando mi término lineal hay otro 1, por eso b va a ser 1, y c es nuestro término independiente, ¿sí? En el caso que tenemos una ecuación incompleta, como en este caso, el a menos 2 va a ser nuestro a, porque es el que multiplica el término cuadrático, menos 1 va a ser el término lineal, porque es el que está multiplicando acá
a la x sola, y c va a ser, esos son los valores que nosotros podemos reemplazar en nuestra ecuación de segundo grado, ¿sí? En este caso nos está faltando el b, entonces por eso b va a ser 0, ¿sí? A va a ser menos 1 y c va a ser menos 5, ¿sí? Ahora, también, si nosotros tenemos una ecuación completa como en este caso, el a va a ser menos 1, porque tenemos el negativo directamente entre el menos y el x al cuadrado, siempre hay un 1 multiplicando. Por eso era importante reconocer el neutro de la multiplicación, ¿sí? Como pasa en los casos anteriores. El b va a ser 2, mientras que c va a ser menos 4, ¿sí? Bien, ahora un resumen de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de resolver una ecuación de segundo grado o cuadrática. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber identificar la ecuación de segundo grado o cuadrática que queremos resolver. Es decir, saber si b es igual a 0, si c es igual a 0 o si las tres constantes son distintas de 0. Entonces, bueno, vamos a decir que si b es igual a 0, despejamos normalmente, porque al tener valores para poder trabajar, lo que hay que tener muchísimo cuidado acá es que nosotros al despejar la potencia y pasarla como raíz, es decir, trabajarla como operación inversa a la raíz, van a haber dos posibles soluciones que va a ser cuando esa raíz sea positiva y cuando esa raíz sea negativa. También hay que tener en cuenta acá que al momento de despejar, si me queda la raíz cuadrada de un número negativo, eso no va a tener soluciones no reales. ¿Está? Ahora, si c es igual a 0, lo que yo debo hacer es sacar factor común. Entonces, cuando sacamos factor común, nos queda este principio de un producto entre dos números reales. Ese producto va a ser igual a 0 si alguno de esos dos valores que se están multiplicando es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se abren los dos caminos de nuevo. Buscamos una parte que sea igual a 0 o la otra parte igual a 0. Despejamos esas dos ecuaciones de primer grado y encontramos la solución que nosotros estamos buscando. Y bueno, el último caso que nosotros podemos tener es cuando la ecuación es completa, ¿sí? Si la ecuación es completa, tenemos que saber identificar quién es A, B y C, teniendo en cuenta que esto siempre A es la constante que multiplica el término cuadrático, B la que multiplica el término lineal y C nuestro término independiente, ¿sí? Y que esta ecuación siempre tiene que estar igualada a 0, ¿está? Entonces, después lo que nosotros debemos hacer es analizar el discriminante para ver cuántas soluciones esperamos tener, ¿sí? Y después, una vez que nosotros ya analizamos el discriminante, ahí recién empezamos a trabajar con las fórmulas resolventes, ¿sí? Para poder calcular las soluciones que estamos buscando. Chicos, espero que les haya gustado la explicación y el video. Si les gustó el video, me dejan un me gusta. Si les gustó la explicación, suscríbanse al canal si nos mantenemos en contacto. Así que bueno, les mando un abrazo enorme y muchísimos éxitos en los próximos exámenes o prácticos que les viene por delante. Hasta luego.